El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, miércoles 21 de agosto del año 2024. Tengo el placer de pedirle los 20 segundos de rigor en el programa y entrar directamente a la conferencia, iba a decir, a la conversación que tengo aquí en estudio al doctor Alfredo Romero Dávalos. Cumple 60 años de médico y es un motivo de orgullo por la amistad que tengo con él, pero sobre todo por lo que ha hecho el doctor Romero Dávalos en Santa Cruz y en el país. Así que vamos a los 20 segundos y entramos directo. Converso con el doctor Alfredo Romero Dávalos. Hace 60 años, querido doctor, se tituló usted como médico. Sí, 60 años y unos días. 60 años y unos días. Salió bachiller del Colegio La Salle aquí en una ciudad chiquitita y se fue a estudiar a la Argentina. Sí, el año 57. Ya en 58, en febrero, estaba yo en Tucumán para ingresar a la universidad, a la Facultad de Medicina. ¿En esa época se daba examen? Se hacía un curso preparatorio y se daba un examen previo al ingreso. Pero los extranjeros no teníamos ninguna limitación en relación con los nacionales. ¿Cómo era el estudio en Argentina y el estudio aquí? Porque esto aquí era mucho más chico. Salta era importante, ¿no? No. Sí, el estudio en Argentina, las universidades públicas en la Argentina siempre fueron muy sólidas. Muy sólidas, pues, tenían mucha estructura y mucha tradición. Entonces tenía todo un protocolo, un procedimiento. Y el estudio era muy difícil, por ejemplo, trabajar y estudiar. En este caso, medicina, ¿no? Era imposible eso, porque las actividades eran todo el día, mañana y tarde, ¿no? Entonces, no era clases, no habían de noche. ¿No? Las clases eran durante el día, en la mañana o en la tarde. Y los trabajos prácticos lo mismo, ¿no? Así que y había una carrera, una tradición docente, y los exámenes eran orales, ¿no? Orales. Orales. Con la famosa bolilla, ¿no? Con las bolillas, bolilleros. Uno sacaba 2 bolillas. De la primera bolilla elegía uno el tema. De la segunda bolilla elegía el tribunal. Pero podían preguntar cualquier cosa, también tenían libertad. Entonces era así, los exámenes eran un proceso, éramos muchos estudiantes, porque claro, no había restricción al número. Y los extranjeros tampoco teníamos ninguna restricción en esa época. Así que en esa época yo ingresé, era el único cruceño en medicina, era yo, el único boliviano, cuando ingresé al primer año. Después ya vinieron más estudiantes de Santa Cruz en los años posteriores. ¿Se recuerda alguno?
Claro, estuvo Lucho Paz, que ahora que es Sí, sí. pediatra, estuvo algunos años ahí, creo que no egresó allá, egresó creo que de Cochabamba, pero estuvo varios años allá. Después estuvo Pablo Céspedes, Guido Bejarano de los mayores, Ujú, ¿no? Se transfirieron de Sucre a Tucumán, ujú. ¿no? Ronald Monasterio, Ah, también, caramba. Ronald Monasterio también se transfirió de Sucre a Tucumán Claro, usted va a Tucumán, no a Salta, claro. sino a Tucumán, todo en Ujú. Tucumán. La Universidad Nacional de Tucumán, no, Salta no tiene, no tenía No entonces tenía. carrera de medicina, Ujú. ¿no? Facultad de medicina, ¿no? Era más fácil estar en Salta que en Buenos Aires por la cuestión económica también. Sí, no, más barato siempre el norte, ¿no? Había pues comunicación en esa época, había un vuelo que iba de aquí Ah, a no. Yacuiba y a Salta, del Llave Aéreo Boliviano, ¿no? Un vuelo de comunicación que ahora no existe con Salta ni con Tucumán, Ujú. ¿no? Entonces, pero en esa época podíamos usar el Yoit para viajar en un DC-3 de aquí a Yacuiba y de Yacuiba a Salta. Qué Así, belleza. ¿no? Y de ahí ya en ómnibus hasta Tucumán, ¿no? Así que, pero cuando uno quería venirse por tierra era un desastre. Claro, debe haber sido. Una vez que me No había vine, tren todavía, ¿no? no había ido hasta la frontera. Así que de Tucumán para acá, a veces yo demoré una vez 6 días viniendo por tierra. 6 días. Claro, porque había que tomar una serie de combinaciones, ¿no? Un desastre, pues, ¿no? Ahora que las cosas en el día uno está ya no las puede creer, ¿no? ¿Se titula en cuántos años? 6 años, En 6 años. 6 años. Comencé el 58 y salí el 64. ¿Y sale el 64 a trabajar directo? No, no. En el 64 me quedé en Tucumán hasta fin de año, hasta definir la especialidad y dónde me iba a ir a hacer la especialidad. Y gracias a Dios conseguí que el decano de la facultad me colabore. ¿Era buen alumno? Bueno, vamos, modestia aparte, Ujú. egresé con el promedio más alto del Caramba. curso, de la promoción. Entonces eso de alguna manera me destacó y el decano de la Facultad de Medicina tuvo una simpatía particular y me dijo, lo voy a ayudar a que salga. Entonces él hizo gestiones directas y consiguió una beca del Hospital de Clínica de San Pablo, de ¡Qué Brasil, maravilla! ¿no? Y entonces, Que ya era el famoso hospital de clínica. claro, y era el centro más importante de cardiología de Sudamérica en la época. Entonces hacían cirugía cardíaca, todo, pues, ¿no? Y había mucha actividad académica, como siempre. Entonces yo llegué allá el 15 de enero, me acuerdo, del 65. Llegué allá, me presenté al hospital con el titular, el que daba el curso de cardiología y todo, y él entrevistaba a todos, especialmente a los extranjeros. Entonces me dijo, usted viene de Argentina, ¿no? Me dijo, sí, le digo argentino. Pero como no me vio con mucha pinta de argentino, me dijo, ¿es argentino? Me dijo, no, le dije, ¿y dónde? Soy boliviano, le dije, de Santa Cruz de la Sierra. Pero un decano de la Argentina que lo ha ayudado, así es el decano. Entonces, me acuerdo que me dijo, en Taufica. Entonces En Taufica, clarito. Entonces se queda, ¿no? Le dio mucho valor, ¿no? Porque al hecho de que hubiese Extranjero, sido un recomendado, extranjero claro. apoyado por un decano, una autoridad universitaria argentina, ¿no? ¿Por qué cardiología? Ya desde ¿Habían cardiólogos en Santa Cruz cuando usted se tituló? había colegas que habían hecho medicina interna Ya. y habían hecho alguna pasantía o un año Ya. de cardiología. Lo que se llamaba antes la mención en cardiología. Sí, habían hecho cierta formación, pero
así cardiólogos formados por varios años, no había. ¿Cuántos años demoró usted? 4 años. 4 más, son 10 años de estudio. 4 años estuve en San Pablo, ¿no? Antes de volver a Bolivia, concretamente a La Paz, ¿no? Entonces, ¿Ya estaba casado cuando se va a Brasil? no estaba casado, pero estaba, como dicen los argentinos, estaba de novio. Claro. Y volví O sea, el que es vuelve, dice. volví a casarme a la Argentina porque correspondía hacerlo. Y el año, yo salí de la Argentina a fines del 64 y iba una vez al año a Tucumán. Y el 67 me casé con mi esposa de siempre. Sí, de siempre. De siempre. Sí. Entonces, cerca de 60 años ya. Entonces usted viene a Bolivia y se va a La Paz. Me voy a La ¿Por qué a La Paz? Porque en Santa Cruz en esa época no había nada en el campo de la cardiología. Y yo había tenido una formación cardiológica ya con equipamiento, ya con cierta formación. Requeríamos cierta estructura institucional. Claro. Y allá estaba el Instituto del Tórax. Estaba el Instituto del Tórax, el profesor Servini, que era también un profesor brasilero famoso de cirugía cardíaca. Él me hizo un contacto con un grupo quirúrgico boliviano que se estaba formando en Santiago de Chile y me dijo, he estado con unos bolivianos en Santiago y están yendo al tórax de un instituto de La Paz que se llama el tórax y le he propuesto que hagan equipo contigo porque me has dicho que quieres volver a Bolivia, sí, le dije. Entonces él fue el enlace que me consiguió que un grupo también de cirugía cardíaca que se había formado en Santiago de Chile, que estaba yendo a La Paz, coordina. O sea, ustedes fundaron el Instituto del Tórax. Comenzamos nosotros la parte cardiológica y la parte quirúrgica del tórax, de cirugía cardíaca. ¿Usted operaba? No, pero yo tenía una formación cardiológica clínica, pero ligada al equipo quirúrgico. Indicaciones, contraindicaciones, intraoperatorio, postoperatorio de cirugía cardíaca, todo eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, éramos cardiólogos muy ligados a la cirugía. ¿Cómo hasta ahora? En esa época, la cirugía se abarcaba válvulas especialmente y también alguna cirugía de cardiopatía congénita de niños, pero no se hacía cirugía coronaria inicialmente. La cirugía coronaria recién es a partir de los años 68, 70, ¿no? Entonces que comienza a desarrollarse en Sudamérica, ¿no? Entonces, pero que ahora ya es tan común y tan frecuente. Eso lo hicimos en La Paz. En La Paz llegamos a formar un equipo que cuando yo me vine el año 75, a comienzo del 75 a Santa Cruz, habíamos llegado a hacer hasta 3 cirugías extracorpóreas cardíacas por semana. Por semana. Por semana en un hospital público como el Tórax, ¿no? O sea que, como en Bolivia además, ¿no? Con las limitaciones que había. Logramos funcionar. Pero usted fue director del Claro, yo estuve primero como cardiólogo, después de jefe de clínica de cardiología y los últimos 3, 4 años estuve de director. ¿Y eso necesita un cursos especiales también? No, el cargo de director lo obtuve de manera muy especial porque pasó lo siguiente. Vino la revolución del coronel Banzer. Claro. ¿No? El 71, ¿no? Sí, claro. Bueno. 21 de agosto. Y teníamos un director en el tórax. Y un buen día yo fui a buscarlo y me dice la secretaria, no, ya se ha retirado de acá. ¿Y dónde está el director? Se ha ido al Ministerio de Salud. ¿Cómo se ha ido? Sí, el tórax está sin director. Porque el doctor tal se ha llevado su ítem, con ítem y todo se ha ido. Eso le dije, no puede ser. No, es un absurdo, le digo.
Bueno, así, doctor. Es que resulta que dice que había sido falangista. Y mire como usted. está Falange en el poder, así que él ha Ah. decidido irse allá y se está haciendo nombrar subdirector nacional de salud pública. Pues está bien que se forme, que se haga Pero nombrar no con cualquier el cosa, ítem. pero que no se lleve el ítem. Entonces, fuimos a charlar con su padre, pues, Ajá, que era el ministro. claro. Entonces, nos dijo él, caray, después presión política y difícil, pero ¿qué vamos a hacer? Le dije, no podemos quedarnos sin director. No sé, nos dijo en una reunión, véanlo allá ustedes y arréglenlo eso. Desen una maña porque hay que poner un director, es cierto, pero ahí elijan a alguien de la institución. Entonces, vinimos al tórax y hablamos con con los jefes de servicio. Y dije, bueno, yo era más o menos el vocero. Dije, el ministro ha definido que nosotros, uno del equipo, se haga cargo de la dirección del tórax con su mismo ítem que tiene ahora. Ajá. Porque el ítem ya no está en el ministerio Ya. y no vuelve. Ah, qué barbaridad. Entonces los jefes de servicio, que eran gente mayor, todos de 50, 60 años para arriba, muy interesante, gente muy buena, el doctor Otero Calderón, el doctor Navajas, el doctor Santiago Medeiro, me acuerdo muy bien de ellos. Entonces me dijeron, déjenos un rato, vamos a conversar entre nosotros y dentro de una hora le damos una respuesta. Entonces yo volví a la hora para ver quién de ellos iba a ser, ¿no? Hemos tomado una decisión, doctor. Sí, ninguno de nosotros quiere ser director. ¿Y cómo vamos a hacer? Hemos decidido que usted sea. Mandado. Tiene que ser usted, no hay más. Vaya con todo nuestro apoyo y acabamos el asunto porque precisamos tener un director. Bueno, así que le dije, bueno, pero no puedo ir yo a decir al ministro que Soy yo. que soy yo. No, vamos a ir nosotros los tres a hablar con el ministro. Se fueron y de allá trajeron la designación de su padre, Sí. designándome director del instituto, Y ¿no? le tiró 5 años ahí. Ahí estuve del 71 hasta el 75, ¿no? Que fue cuando ya decidí retornar a Santa Cruz y venirme y organizar, porque hasta en La Paz yo tuve una actividad intensa en lo público. Me acuerdo, sí. En lo público, en la docencia, en la universidad. ¿Le de San gusta la Andrés. docencia? Yo he sido docente nato. Sí, claro. ¿No? He sido docente desde que era estudiante, porque yo era siendo ayudante estudiante de de cátedra, siendo estudiante yo era ayudante de cátedra. Claro. Y con eso tenía un apoyo económico también. Claro. Entonces, al final yo tenía antigüedad como ayudante de cátedra, había sido 5 años ayudante de cátedra en toda la carrera. Allá, así que, Entonces en La Paz se hizo conocer en todos lados. después pues, en Brasil también fui instructor de los que hacían el primer año de cardiología y después seguí en La Paz ya entré a hacer docencia en la Facultad de San Andrés, fui profesor de cardiología por concurso. Que era la gran universidad en ese momento. Y además... Y esa era la época en que habían concursos, no era nombrado. Puro concurso. Claro. Puro concurso. Y había también comité de incompatibilidades, no podía uno tener más de 2 cargos, en fin, no. Hemos tenido mucho retroceso en ese campo. Sí. Y después, ahí estando en La Paz, también creé el sistema de residencia médica. Primero en el tórax y después lo expandimos a todo el país. Y yo fui coordinador nacional de la residencia médica por varios años, estando en La Paz. Entonces, y la residencia médica en cardiología en particular. Y también creé, porque hay que decirlo así, que yo fui el fundador de la Sociedad Boliviana de Cardiología. Obtuve su personería jurídica, hice el primer Congreso Nacional de Cardiología en La Paz, ¿no? Entonces,
hicimos una labor intensa. Estamos hablando ya de los años 70. Estamos hablando de los años 70. Hicimos una labor intensa, tanto asistencial como académica, ¿no? Y finalmente administrativa, porque pasé a dirigir la institución. Entonces, pero me di cuenta que lo público en medicina en esa época, y ahora creo que está igual o peor, no tiene ninguna seriedad. No tiene. Cualquier rato uno está a expensas de que lo den de baja, y etcétera, etcétera. Entonces, yo dije, ya no, aquí ya llegué a lo más que podía llegar. A lo más que puedo llegar en la Y especialidad. de aquí es al suelo. Aquí cualquier problema que tenga con el ministerio y con el ministro me dan de baja. Entonces dije, no, el esquema aquí es privado. Y pasar algo privado no es La Paz, es Santa Cruz. ¿Le pido un corte? Sí. Porque de ahí vamos a ver cuando vuelve a donde mamita, pues. ¿Ah? Porque ahí su primer consultorio aquí en Santa Cruz es donde mamita, ¿no? En la calle Chuquisaca. Vamos al corte. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID. Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuego, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos, superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Deja tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego.